Vale, pues nada, buenas tardes, bienvenidos a todos a la última formación del año del proyecto Libera. Nos quedaría simplemente una que vamos a hacer ya en enero con los compañeros de Ecopuertos, que nos van a presentar un poco los resultados de su proyecto. Así que bueno, os avisaremos también por la newsletter de cuando llegue esa formación. Pero hoy estamos con el Observatorio de la Basuraleza. Es el estudio sociológico que realizan los compañeros de More Than Research, representados hoy por Manu Gallego, que será quien nos dé la formación, que os contará sobre todo em, el estudio que hacemos anualmente de actitudes frente a la basuraleza, es decir, de todas esos datos que nos aporta la gente en cuanto a sus opiniones, sus percepciones sobre la basuraleza, tanto en los lugares en los que se encuentran, la frecuencia, lo que les provoca, todos estos datos que nos aportan, que nos aportáis, que luego pues nos vienen también para todas las comunicaciones que hacemos, las decisiones que tomamos a la hora de hacer campañas, cómo nos movilizamos, es decir, todo esto es información súper útil para nosotros, para el proyecto, y por eso hacemos cada año, digamos, una nueva edición en la que veamos un poco la evolución de todos estos datos y estas opiniones para seguir tomando decisiones un poco que vayan en la línea de lo que os vais encontrando en la naturaleza durante todos los años, en cada uno de los espacios naturales y en los que luego pues acudís en cada metro cuadrado para hacer esas recogidas. Así que para no retrasarlo más, la formación durará unos 40 minutos aproximadamente y luego habrá un turno de preguntas. Recordad que podéis levantar la mano o escribir en el chat las preguntas y yo procederé a leerlas cuando termine Manu para trasladárselas a él, ¿vale? Así que nada, empezamos ya. Os paso con Manu y nada, disfrutad de la formación. Hola, buenas tardes o buenos días para los que no hayáis comido, como en mi caso también. Como decía el Yaiser, pues os vamos a contar el séptimo observatorio de la basura en la naturaleza, también conocido como Basuraleza. El estudio lo venimos realizando desde el 2018 y bueno, os voy a presentar un resumen de un estudio que es muchísimo más extenso, en el que se pregunta prácticamente, o creemos que por todo lo que afecta a la basura en los entornos naturales. Y como os digo, pues bueno, es la séptima ola de este estudio y vais a ver que son resultados todos comparativos en la mayoría de las ocasiones. Es verdad que también en algún año hemos incluido alguna pregunta nueva con el fin de explorar si merecía la pena de cara a siguientes olas o no. Y bueno, sin más dilación, os voy a contar un poco cuáles son los objetivos que desde Ecoembes, Libera, SEO Life nos plantean a la hora de realizar este estudio. Y bueno, por un lado era conocer las basuras que se han encontrado por los españoles en todos los espacios naturales, medir el grado de concienciación sobre este tema, cuál es el comportamiento cuando vemos a un tercero que arroja basura en función de qué tipo de basura que tira y en la localización. Si vemos que hay más basura en la naturaleza en comparación con hace 5 años y cómo lo ve de cara a los próximos 5. Luego, cuál es el nivel de concienciación ecológica, una autoidentificación propia y la del resto de la población. Si participa en recogidas, se cuantifica la sensación que producen las basuras. Si España es un país en el que hay más basuras que en otros países. ¿Cuáles son las motivaciones que harían que los españoles estuvieran más concienciados a la hora de recoger basura en entornos naturales? ¿Cuál es su nivel de información y de conocimiento del término basuraleza? Y ya por último, pues conocer un poco si colaboran con alguna organización no gubernamental o con algún proyecto medioambiental, ¿de acuerdo? La ficha técnica, pues os la resumimos en 4 líneas. Hemos realizado 5.000 encuestas a nivel nacional en el mes de marzo, en los primeros 20 días de marzo. La distribución de estas 5.000 encuestas, que es una muestra muy robusta y que no hay prácticamente estudios que utilicen estas muestras, porque son estudios de mucha envergadura. La distribución nos fijamos en el padrón y a partir de ahí hacemos una distribución por sexo, por edad y por comunidad autónoma para que todos los datos sean una fotografía de lo que es la realidad española, ¿de acuerdo? Y os paso ya a comentar un poco más en detalle el estudio. El estudio está dividido como en 3 grandes bloques: conocimiento, prevención y acción. Vamos a empezar por la parte de conocimiento.
Para eso, nosotros lo primero que les preguntamos es qué tipo de basura ha encontrado en los espacios naturales. En este caso, les preguntamos por basura encontrada en playas y mares. Y como veis, aunque son muchos los datos, lo que se detecta es que hay una menor basura que se encuentra en playas y mares con respecto a años anteriores. Se siguen encontrando fundamentalmente todo lo relacionado con el plástico, ya sean botellas, bolsas, etcétera. Y en segundo lugar, las colillas. Las colillas es la basura que más se encuentra en las playas, seguido de toda la parte de plástico, entendiendo como botellas, bolsas, etcétera. Pero sí que es cierto que vemos una tendencia a encontrar menos basura en general. De hecho, a modo de resumen, vemos que este año, en el año 2024, se ha encontrado menos basura, latas y conservas. En la parte de abajo veis la parte verde son los diferenciales con respecto al año pasado, y en donde se ha encontrado menos basura con respecto al año pasado han sido en latas, en bolsas de plástico, en productos de higiene, en químicos, en neumáticos, y más basura prácticamente no se ha encontrado, salvo en plásticos, y la diferencia porcentual con respecto al año pasado es menor del 1%. Es decir, la primera sensación que tenemos es que cada vez se encuentra menos basura en las playas. En el campo, en el monte y en la montaña, un poco el perfil, la radiografía vuelve a ser muy similar a la de las playas, ¿de acuerdo? Se sigue encontrando mucha botella de plástico, mucha bolsa de plástico, menos colillas que en las playas, bien. Latas y conservas se siguen encontrando bastante, aunque también es verdad que, como veis, pues bueno, la línea es descendente, lo cual, pues dentro de lo que cabe, es gratificante, ¿no? En ese sentido, un poco a modo de comparación, veis que vuelven a encontrarse bastante menos cosas que nos llevamos las manos en la cabeza, ¿no? Pero que nos encontremos ordenadores o impresoras o móviles sigue siendo una basura que se encuentra en las montañas y en el monte, menos que hace un año. También hay menos cebos, menos productos químicos, electrodomésticos, muebles, etcétera, ¿no? Y algo más, pues sobre todo algo más, aunque también pasa como en el tema de las playas, son envoltorios, papeles de aluminio, bolsas de patatas, etcétera, aunque en ese caso la diferencia con respecto al año pasado es menor del 1%. Otro entorno que se analiza son los pantanos, los ríos y los embalses, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que las métricas en general son inferiores a los otros dos entornos que hemos visto hasta ahora mismo, playas y montes, ¿vale? Se encuentra menos basura en general en los pantanos, en los ríos y en los embalses que en los otros dos entornos. Y lo que más se encuentra dentro de los pantanos es fundamentalmente bolsas y botellas de plástico y en menor medida colillas. Es decir, hay un patrón común que son las colillas y el tema del plástico son los dos tipos de basuras que más se encuentran en cualquier entorno que hemos visto. En ese sentido, como veis, el descenso de basura en ríos y embalses es mayor, se encuentran menos vidrios, menos productos de higiene, menos escombros, menos bolsas de plástico que hace un año. Y sin embargo, y de forma, bueno, pues, prácticamente insignificante, se ha encontrado un poquito más de ropa. Pero sin duda alguna, este es el entorno en el que hay una mejoría de los datos con respecto a hace un año. Otra de las preguntas que hacemos a la gente es ¿cuánto ha mejorado el cuidado de la naturaleza? Si crees que el cuidado de la naturaleza ha mejorado, ha empeorado, ¿vale? Y como veis, cada vez más es el porcentaje de personas que nos declaran que el cuidado de la naturaleza ha mejorado mucho o bastante. Si os dais cuenta, en el gráfico de la derecha, que son de líneas, vemos que hasta febrero del 2023 las opiniones negativas pesaban más que las opiniones positivas, y justo en este año las opiniones positivas superan netamente a las opiniones negativas. ¿Veis? La diferencia son de 14 puntos en favor de la gente que considera que cada vez se cuida más la naturaleza, mientras que el año pasado el sentimiento era todavía muy negativo. Bien. Una de las preguntas que hemos añadido este año y que creíamos que era interesante era
si, en su opinión, el tirar toallitas húmedas tenía un efecto negativo en la naturaleza. ¿Bien? Y como veis, el 92% de los españoles considera que tirar toallitas húmedas u otros objetos por el retrete es negativo. ¿Bien? Es decir, la sensación de que cualquier cosa que se arroje, y más toallitas húmedas, que estamos cansados de luego ver cómo llegan a los colectores de los ríos, al final o de los mares. Como veis, la gente sí que sabe que genera un efecto negativo en la basuralidad. Y aún así, se siguen viendo este tipo de productos, de las toallitas húmedas, que se siguen arrojando por los retretes. Bien. Otro de los aspectos que hemos ido preguntando a lo largo de estos años es si considera que encuentras que hace 10 años había más basura que en la actualidad. Y como veis, pues realmente la opinión cada vez es mucho más positiva en el sentido de que la gente, el 41%, nos dice que hay menos basura que hace 10 años. Hay bastante menos, algo menos o mucho menos. Mientras que los que todavía siguen pensando que hay bastante basura, perdón, en la naturaleza, es un tercio de la población. Es decir, que todavía hay una sensación no tan extendida como la de la opinión positiva de que sigue habiendo bastante basura en la naturaleza. Si es cierto que las diferencias ya a partir del 2022 vemos que las diferencias entre lo positivo y lo negativo son claramente positivas, pero también es verdad que hay un tercio todavía de la población que considera que hay ahora más basura que hace 10 años. Y aparte de preguntarle por el pasado, también se le pregunta por el futuro. Se le pregunta que cómo considera que va a evolucionar la basura en la naturaleza en los próximos 5 años. Y como veis, pues prácticamente las cifras son muy similares a las de hace 2 años, bien, a las del febrero del 23, perdón, en la que el 41% de los españoles considera que en los próximos 5 años la basura en la naturaleza descenderá bastante o mucho, mientras que solo dos de cada 10 nos dicen que va a aumentar mucho o bastante la basura en la naturaleza. Como veis, el diferencial sigue estando por encima del 20%. En todos los años que hemos venido analizando esta pregunta, los diferenciales siempre han sido positivos en el sentido de que hay una sensación, hay una opinión optimista en cuanto a que piensa la gente que va a descender la basura en los próximos 5 años. Una de las preguntas que para nosotros es muy importante es cómo de informado se considera usted. Sabemos que cuando son temas tan personales, podríamos así decirlo, la gente trata o tiende a decir que soy mejor de lo que realmente lo soy, ¿no? Y en ese sentido, como veis, pues bueno, el conocimiento o la información que tiene sobre el medio ambiente, ¿veis? Es muy elevada. Más de la mitad de la población considera que está muy o bastante informado sobre temas del medio ambiente. Y aunque es parecido, pero no es igual, en temas de naturaleza el porcentaje es similar. Es decir, más de la mitad de la población española considera que se está o muy o bastante informado sobre estos dos aspectos. Sin embargo, los porcentajes de personas que se consideran poco o nada informados sigue siendo escaso, en torno a un 10% en esta ocasión, y muy similares en ambos aspectos, bien en el medio ambiente en general o más en particular en cuanto al tema de la naturaleza. Cuando se les preguntaba que cómo se informaban sobre los temas del cuidado de la naturaleza, como veis, fundamentalmente se informan a través de los medios de comunicación. Es verdad que partíamos de unos datos en el año 2018 muy elevados, es decir, un 62% nos había dicho que se informaba a través de los medios de comunicación. Sin embargo, esos medios de comunicación, por así decirlo, más tradicionales, van teniendo mucha importancia, pero el tema de Internet cada vez es más importante. De hecho,
cuando hablamos con Ecoembes en este sentido, son conscientes de que campañas a través de Internet cada vez son mucho más relevantes y cada vez son mucho más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que dirigirnos a un target que ya prácticamente convivimos con Internet las 24 horas del día. Entonces, campañas destinadas a informar sobre temas de la naturaleza en Internet cada vez son más importantes y de hecho la gente, como veis, usa más Internet a la hora de buscar este tipo de temas. Cuando se les preguntaba cuál era su nivel de concienciación o el nivel de concienciación, ¿vale? En cuanto a la naturaleza, vemos que yo, entrevistado, yo, persona única, soy el que me considero más concienciado, ¿de acuerdo? Y vemos que luego nuestros congéneres, el resto de ciudadanos, los consideramos muchísimo menos concienciados que nosotros. Es más, al gobierno y a las administraciones públicas se les considera más concienciados que a los propios ciudadanos españoles. Y por último, las empresas son las que están menos concienciadas con el tema de la naturaleza. Por tanto, lógicamente, cuando a mí me preguntan cómo de concienciado estás con la naturaleza, pues lógicamente yo voy a decir que estoy muy concienciado, mientras que al resto lo suelo valorar muchísimo peor que la autovaloración que me hago de mi concienciación en temas de la naturaleza. Pero ojo, que a mí y a nosotros nos ha parecido muy significativo el hecho de que consideremos que el gobierno y las administraciones públicas tengan un nivel de concienciación más elevado que el de los propios ciudadanos españoles. Este año hemos preguntado también por las escuelas y por los colegios, que sabemos que es un centro en el que desde pequeño se inculca la concienciación con el cuidado de la naturaleza y como veis, el 54% nos ha dicho que en las escuelas hay un nivel muy alto de concienciación. No podemos compararlo con años anteriores porque es la primera vez que hemos incluido este aspecto y esperamos que de cara al próximo año pues tengamos unas métricas y podamos compararla para que veamos cómo de importantes son las escuelas y los colegios a la hora de concienciar a nuestros hijos en el cuidado de la naturaleza. Otra de las preguntas que se hacía era si conocía el término basuraleza. Como veis, el nivel de conocimiento ha ido aumentando de forma exponencial. Desde el año 2018, que fue la primera vez que hicimos el estudio, en el que solo 1 de cada 3 nos decía conocer lo que era el término de la basuraleza, a la fecha de hoy, en la que el 72% nos afirma que sí que sabe qué es el término basuraleza. Lógicamente, cuando luego se les preguntaba que nos dijeran qué consideraba que era la basuraleza, había opiniones de todo tipo, pero la mayoría estaban centradas. La basuraleza es la basura que nos encontramos en la naturaleza. Eso era el primer claim que nos decía la mayoría de la gente. Pero más allá de eso, yo me quedo con ese dato tan importante y esa subida significativa con respecto al año pasado de lo que del elevado nivel de conocimiento que hay entre la población española de lo que es la basuraleza, lo cual nos dice que las campañas que se están realizando tanto desde Coembes como desde Libera, con el afán de ir dando a conocer lo que es la basura de la naturaleza, han calado en la población española. Otro de los aspectos, y esta es la novedad con respecto a años anteriores, era el término de justicia restaurativa y cuál era su opinión sobre usarla en problemas medioambientales. Bueno, pues a fecha de hoy todavía el conocimiento de ese término puede catalogarse como de bajo. Un 24% todavía nos está diciendo que conoce lo que es el término de justicia restaurativa. Y sin embargo, cuando se le explica qué es la justicia restaurativa, disculpadme que voy a beber,
en el que se le leía que la justicia restaurativa es un método para abordar el daño o el riesgo de daño a través de la participación de todos los afectados, con el objeto de llegar a un entendimiento común y un acuerdo sobre cómo se puede reparar el daño o la transgresión y alcanzar justicia. Para 3 de cada 4 consultados les parecía bien usar la justicia restaurativa en temas medioambientales. Es decir, si con ese porcentaje de población que a fecha de hoy solo conoce lo que es el término justicia restaurativa y vemos que el 77% estaría de acuerdo en aplicarla, imagino que cuanto mayor sea el nivel de conocimiento de ese término, el porcentaje de personas que estarían de acuerdo en utilizarlas también subiría de forma importante. Por tanto, otra de las cosas en las que se debería ir trabajando para dar a conocer, como en su momento se hizo con el término basuraleza, es justicia restaurativa. Explicar lo que es de forma didáctica para que la gente lo entienda y que cuando se le pregunte si se podría usar en problemas medioambientales, la gente estuviera de acuerdo con ello. Otra de las cuestiones que se les realizó a la población era que cómo diría que ha cambiado su estilo de vida y sus hábitos en los últimos años en relación a una serie de aspectos. Bueno, pues como veis, fundamentalmente los hábitos han cambiado de forma radical, sobre todo en los últimos 8 años, que es la fecha en la que venimos realizando el estudio, y cada vez se utilizan más bolsas reutilizables para la compra. Cada vez se intenta o se desperdicia menos agua. Cada vez se tira menos al suelo colillas en la calle o en entornos naturales. Aunque aún así, como si os acordáis, las colillas eran una de las principales tipos de basuras que nos encontrábamos en las playas y en los montes. Aún así, la gente considera que cada vez se está tirando menos. Estamos reduciendo más el consumo de energía. No tiramos toallitas limpiadoras u otros residuos al water close. Si os acordáis, el 92% sabía que era pernicioso el tirar toallitas por el baño. Y en ese sentido, pues bueno, hay un alto porcentaje de población que no tira tantas toallitas como hace años. Separamos los residuos para reciclar en casa. Reducimos la generación de residuos y luego ya por debajo del 80% pues reutilizamos nuevos productos, damos vida a productos antiguos, buscamos medios de transporte más sostenibles, compramos y vendemos ropa de segunda mano, compramos productos de kilómetro cero o de origen local y en menor medida ya pues se organizan viajes teniendo en cuenta ese impacto medioambiental. El uso del avión, aunque es verdad que estamos hartos de ver que cada vez hay más vuelos, pero la gente cada vez está más concienciada de que si puede, hay una alternativa al avión en trayectos más cortos, deja de utilizarlo en beneficio de otros medios de transporte. Lo último, como veis, es todavía no hay todavía no hay un sentimiento de asociacionismo ambiental en España. El 33% dice que ha cambiado su hábito en cuanto a que forma parte de una ONG, una asociación ambiental o social. Y como veis, es el aspecto en el que menos ha crecido con respecto al inicio del estudio que fue hace 8 años. También nos hemos centrado en la parte de los jóvenes, lógicamente, y se les preguntaba que qué tipo de acciones les parecerían de mayor utilidad para que los jóvenes empezaran a aprender a cuidar y respetar la naturaleza. Y el colegio aquí es básico. Como veis, las experiencias a través de las salidas en el colegio y el contacto directo con la naturaleza se consideran muy útiles. De hecho, el 90,2% de la población considera que este aspecto, el poder salir del colegio y tener un contacto con la naturaleza, es básico, por así decirlo. Igualmente, también consideran que el cuidar el medio ambiente para evitar problemas de salud es muy útil o bastante útil, así como realizar servicios relacionados con el cuidado del medio ambiente a la comunidad. Es decir, en general, como podéis ver,
en todas y cada una de estas acciones por las que se preguntaron, las opiniones de la población española son muy, muy altas, en el sentido de que consideran que todas estas acciones son muy útiles de cara a cuidar y a respetar la naturaleza. Y sobre todo por el colectivo más joven, por los más jóvenes, refiriéndonos a los menores de 16 años. Ya hemos visto el primer apartado, que es el de conocimiento. Ahora vamos al segundo tema, al segundo gran bloque, que es el de la prevención. En este bloque, lo que se les preguntaba era cuáles eran los aspectos que más le preocupaban del medio ambiente. Y como veis, pues tres son los principales focos en los que se centra la población. Por un lado, la contaminación de la naturaleza. Por otro lado, el cambio climático. Y en tercer lugar, la sequía. Como veis, tanto el primer aspecto, la contaminación de la naturaleza, como el segundo, el cambio climático, aun siendo importantes, cada vez preocupan algo menos. Mientras que la sequía, como veis, desde el año 2021 va aumentando de forma paulatina el nivel de preocupación que hay entre la población española. Hemos pasado de un 22,5, que fue la base en el 2021, a un 37,5, que nos dice que considera que la sequía es uno de los tres aspectos del medio ambiente que más le preocupan. Es cierto que ahora mismo, bueno, pues la situación medioambiental no es la de marzo del 2024, cuando todavía no los niveles de agua en los pantanos no eran los que hay ahora, con lo cual pues todavía era mayor el porcentaje de población que en su momento nos dijo que la sequía era uno de los grandes problemas que acechaban a la población española. En cuanto a la suciedad en los espacios naturales, como veis, hemos visto, en todos y cada uno de los espacios naturales, hemos visto que a lo largo de los años, la opinión de que cada vez es menos sucia dichos espacios aumenta sobre las opiniones más negativas. Si veis, en marzo del 2021, en el caso de las montañas y los bosques, prácticamente estaban equilibrados. Las personas que nos decían que los habían encontrado bastante o muy sucio ese entorno, mientras que en la actualidad el 42% nos dice que ese entorno, ese espacio, lo ha encontrado poco o nada sucio. Es decir, las políticas que se están haciendo en cuanto a la limpieza por vuestra parte de las montañas, de las playas, de los embalses y del mar en general, están surtiendo efecto a los ojos de la población española. Cada vez son más el porcentaje de españoles que consideran que encuentran menos basura en dichos entornos. Lo cual, por otro lado, pues bueno, tiene que sentir, os deberíais sentir súper orgullosos porque cada vez más el porcentaje de españoles considera que hay menos basura en la naturaleza y es sin duda alguna por vuestra labor que hacéis, ¿no? Sin embargo, todavía es un alto el porcentaje de personas que se encuentran con basura en los entornos naturales. Fijaros, casi el 90% nos declara que ha encontrado siempre o a veces basura en la naturaleza. Un dato, sinceramente, demoledor. Es normal que haya basura. Bueno, no es normal, no debería haber basura, pero este porcentaje de personas que nos dicen que han visto a veces o siempre basura en la naturaleza es muy elevado todavía. Este indicador debería ir reduciéndose de forma drástica año tras año, porque si no, vuestro trabajo en el fondo tampoco se ve gratificado, ¿no? Desde el punto de vista moral. Y cuando nos encontramos con basura en la naturaleza, ¿qué solemos hacer? Bueno, pues fijaros que un alto porcentaje nos declara que lo recoge. Un porcentaje algo menor nos está diciendo que si ve a alguien que lo tira, se lo digo, pese a las posibles recriminaciones por parte del infractor. Aunque sí que es verdad que opciones como no es mi responsabilidad y lo dejo, pues bueno, tienen una cabida entre la población española. El denunciarlo es inexistente prácticamente.
Y por último, el no recogerlo por pereza, pues eso no nos lo ha declarado a lo largo de estos años prácticamente nadie, ¿vale? Cuando se les preguntaba si conocía la existencia de sanciones relacionadas con el abandono de basura en la naturaleza, vemos como, igual que el término basuraleza cada vez es más conocido, el conocimiento de sanciones relacionadas con el abandono de la basura en la naturaleza cada vez es más desconocido. Hemos pasado de niveles de entorno superiores al 55% que nos declaraba que conocía de dicha existencia a un 32% en la actualidad. Es decir, la gente cada vez tiene menos conocimiento de que si tiro o abandono basura, me pueden sancionar. ¿De acuerdo? Por tanto, sin embargo, fijaros, desconozco la existencia de sanciones y sin embargo son las más efectivas, las sanciones económicas. El 77% de los españoles considera que la sanción más efectiva es la sanción económica, es decir, tocarle el bolsillo a aquella persona que tira basura en la naturaleza. Cuando se les preguntaba cuáles eran los motivos por los que se podría tirar basura, pues fijaros, lo más mencionado a lo largo de estos años siempre ha sido la despreocupación por el medio ambiente, pero la pereza y la comodidad, que son otros de los aspectos, también son importantes a la hora de ver qué motivos por los que se tira la basura. El hecho de que no haya basura alrededor también lo declara por prácticamente el 28%. Desconocimiento, 20%. Como veis, la despreocupación, pero no mía, sino mi opinión sobre por qué se tira basura es porque pienso que mi vecino no está preocupado por el medio ambiente. No yo, sino mi vecino. Y cuando se les pregunta de quién es la responsabilidad de que haya basura, lógicamente es una responsabilidad compartida, pero cada vez menos. Si os dais cuenta, en el 2018 el 84% nos estaba diciendo que la responsabilidad era de todos. Y ahora, en el 2024, 6 años después, 7 años, 7 olas después, solo es del 56%. Sin embargo, cada vez acusamos más a los jóvenes de que la responsabilidad es de ellos. Bien, por tanto, bueno, es una responsabilidad compartida, pero cada vez menos. Cada vez como que voy escurriendo más el bulto y se lo endiño o se lo endoso a los más jóvenes. La pregunta sobre si cree que la gente en España abandona más basura que en otros países, como veis, no nos deja en buen lugar. ¿Por qué? Porque el 57% considera que seguimos siendo un país que tira más basura que nuestros vecinos, que otros países. Es cierto, sin embargo, cada vez se está equilibrando más esos porcentajes, pero aún así, la opinión o la sensación que tiene la población española es que seguimos abandonando más basura que en otros países. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente por temas culturales, porque no tenemos ese nivel de concienciación que pueden tener en otros países, que otros países son mucho más cívicos, que no hay una cultura en general, no hay una cultura, una educación ambiental como la puede haber en otros países. Bien. Otro aspecto que se menciona es la dejadez, el pasotismo, el no hacemos nada por mejorar, que eso está muy arraigado en el español. Porque si os dais cuenta, el tercer aspecto que más se menciona es el somos así, nuestro carácter, que podría estar unido al pasan de todo, no hacemos nada por mejorar, por dejadez, por nuestro carácter, porque somos así. En fin, que no es nuestra culpa, es que hemos nacido así, por resumirlo. Y el último gran bloque que recogemos en este estudio es el tema de la recogida de basura, de la acción. En ese sentido, se le pregunta si diría que recoges basura de otras personas, es decir, de terceros, cuando vas a entornos naturales. Y fijaros, el 3 de cada 4 españoles declaran que siempre o a veces recogen la basura de otros cuando va a entornos naturales. Un dato muy, muy, muy elevado y que le da un dato muy positivo en cuanto al espíritu que tiene el español de si se encuentra algo en un entorno natural, el recogerlo aunque no haya sido suyo.
Por último, ya les preguntábamos si colaboraba alguien de su familia o él personalmente con alguna ONG o proyecto medioambiental. Y como veis, el nivel de asociacionismo, en este caso, sigue siendo bajo. Es verdad que hemos pasado de un 13% en el año 2023 a un 30%, es decir, hemos subido muchísimo, pero aún así todavía está muy por debajo de otros niveles como en Europa, que son porcentajes muy altos en cuanto al nivel de asociacionismo medioambiental, no de otro tipo, sino medioambiental. ¿De acuerdo? ¿Con quién colabora? Fundamentalmente, pues como veis, pues con Greenpeace, con Ecologistas en Acción, ha aumentado notablemente la colaboración con Amigos de la Tierra, con World Wildlife Fund, Libera, Save Our Life, otros, ¿vale? Estos son un poco las principales organismos medioambientales con los que se colabora aquellas personas que nos habían dicho que colaboraban, ese 30% que nos ha dicho que colaboraban. Y esto es un índice que nosotros creamos, esto es un poco una especie de caja negra, con los resultados de todo el cuestionario, de todas las preguntas que hacemos, y nosotros les llamamos el índice sobre la mejora de la concienciación y de la sensibilización de basurales. Es cierto que el índice cuesta mejorarlo, pero lo que sí que hemos visto es que del año pasado a este hemos mejorado 2 puntos y que además en el 2024 es el índice con la nota más alta, con la puntuación más alta, más 36. Siempre hemos estado entre el 30 y el 33, 34. Y este año parece como que hay un mayor nivel de concienciación o de sensibilización de la basuraleza, lo cual, por otro lado, es muy gratificante y el poder compartirlo con vosotros para que veáis que, en cierta medida, vuestra labor, sin duda, mejora la sensibilización de la basura, es importantísimo. También se les preguntaba qué acciones estarían dispuestos a llevar los españoles para reducir el impacto del ser humano en la naturaleza. Pues sobre todo, como veis, aumentar el reciclaje en el hogar, reducir el consumo de la energía y evitar el coche y la moto para desplazarse, utilizando medios alternativos. También el reducir el agua, tema relacionado con la sequía, ¿vale? Evitar los productos con mucho embalaje, promocionar la economía circular. Otro de los aspectos que más se ha destacado este año y que mejora con respecto a ediciones anteriores, ¿de acuerdo? Es decir, el reciclaje, la reducción del consumo, el uso de medios alternativos o medios de transporte alternativos al coche y a la moto. Son los 3 aspectos que más estarían dispuestos a realizar los españoles para que nuestro impacto en la naturaleza se redujera. ¿Y cómo tienen que ser esos mensajes? Pues los mensajes que tenemos que transmitir a la población tienen que ser mensajes positivos, nunca negativos. Es verdad que también se aboga por sanciones económicas y que se ve como algo muy, no positivo, pero como algo que sería lo más práctico a la hora de sancionar, más allá de cursos o de seminarios o de ir al campo a recoger basura. No, la gente cree que es la sanción más efectiva es la sanción económica. Pero eso no quiere decir que no traslademos mensajes positivos para poder movilizar a esa cantidad de personas que hoy por hoy todavía no están relacionadas con la recogida, con la sensibilización sobre la basura en la naturaleza. ¿De acuerdo? Y a modo de conclusiones, os resumo. Un tercio de los españoles piensa que en los últimos años se ha mejorado el cuidado de la naturaleza, mientras que 2 de cada 10 siguen teniendo al respecto. El 41% de los españoles opina que la cantidad de basura encontrada en la naturaleza es menor que hace 10 años. Casi 9 de cada 10 españoles ve siempre o casi siempre basura en estos parajes. 4 de cada 10 cree que la basura descenderá mucho, bastante en los próximos años. Es decir, hay una opinión bastante positiva, optimista en cuanto a
su visión a medio o largo plazo de lo que nos vamos a encontrar en la naturaleza, que va a ser menos. Sigue habiendo una gran cantidad de colillas y plásticos en general, sobre todo en espacios como la playa y las montañas. Los ríos y los embalses es donde cada vez se va encontrando menos basura. El 92% considera que tirar toallitas genera un efecto negativo en la naturaleza. 3 de cada 4, y este es un dato muy importante, recoge basura de terceros cuando se la encuentra en entornos naturales. Pero pese a que se ha encontrado algo menos de basura que en años anteriores, el 57% considera que España sigue siendo el país que más basura abandona en comparación con otros países. El 75% de la población se considera muy concienciada en temas medioambientales. Sin embargo, esa opinión no es la misma cuando yo pregunto por el resto de los ciudadanos, ni por el gobierno, ni por las demás administraciones públicas. Acordaros que veíamos que el más concienciado era yo mismo, seguido del gobierno, y después el resto de ciudadanos. Bien. Un tercio sabe de la existencia de sanciones relacionadas con el abandono de la basura en la naturaleza, y es un porcentaje que hemos visto que ha ido descendiendo a lo largo de los años. Hemos pasado de un 60% aproximadamente que conocía de sanciones relacionadas con el abandono a un tercio. Es decir, se han reducido casi 30 puntos. Por otro lado, 3 de cada 4 españoles considera que la sanción más efectiva es poner una multa económica a quien tire los residuos. Para destacar, y yo creo que ahí la labor vuestra es muy importante, es el 72% declara saber qué es la naturaleza, la basuraleza, asociándola de forma espontánea con la basura tirada por las personas en los entornos naturales. Solo el 24% conoce o ha oído hablar lo que es el término de justicia restaurativa, pero la gran mayoría vería bien el aplicar ese término a los temas medioambientales. Por tanto, ese término es el que se tiene que empezar a difundir, que es la justicia restaurativa, porque si a fecha de hoy, con solo ese 24 que lo conoce, ya hay un 77% que ve bien aplicarlo en términos, en problemas medioambientales, si el porcentaje aumentara de gente que conoce lo que es ese término de justicia restaurativa, la población estaría muchísimo más de acuerdo en aplicarlo en problemas medioambientales. Por otro lado, cuando nos encontramos basura en entornos naturales, nuestros sentimientos son tres, fundamentalmente. La pena, la rabia y la vergüenza. Y estos son literales que nos han contado, que les preguntábamos a la gente en el cuestionario. ¿Cuáles son los tres sentimientos que más te genera el encontrarte basura en la naturaleza? Pues esos son los tres que más declaran los españoles. En cuanto a los cambios de hábito, vemos fundamentalmente tres. Un mayor uso de bolsas reutilizables para realizar la compra, una mayor reducción del consumo de agua, un mayor nivel de urbanidad, ahora se tiran menos colillas, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los tres aspectos que más nos siguen preocupando a los españoles son la contaminación de la naturaleza, el cambio climático y la sequía. Y la sequía hemos visto que a lo largo de los años ha ido aumentando el nivel de preocupación entre los españoles, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que más contribuiría a cuidar la naturaleza, pues la gente piensa que son tres los aspectos. Por un lado, reducir, reciclar y reutilizar los residuos de forma correcta. En segundo lugar, evitar el uso de plásticos. Y en tercer lugar, el ahorrar agua. Aspectos que, como veis, están alineados con las principales preocupaciones que hemos mencionado por la población. Por otro lado, 2 de cada 3 españoles consideran que los mensajes más impactantes a la hora de movilizar a la población deben ser mensajes positivos. ¿De acuerdo? El índice de sensibilización mejora dos puntos con respecto al 2023, lo cual confirma esa mayor concienciación que tiene la población española en este tema. Desde nuestro punto de vista, ¿cuáles serían los 6 pasos que deberíamos seguir, bien a nivel institucional, bien a nivel personal? Es una educación más enfocada a mostrar los efectos de la basura en la naturaleza. En segundo lugar, reducir la cantidad de residuos. La reutilización es el primer paso para ello.
Y en segundo lugar, reducir la reducción de envases y embalajes innecesarios, el uso y la compra de productos con menor impacto ambiental, sin duda ayudaría a ello. Tercer lugar, mayor reciclaje. Somos uno de los países que vamos aumentando el reciclaje, pero todavía estamos lejos de algunos otros países europeos. Eliminación adecuada de residuos. Es importante asegurarse que los residuos se eliminen adecuadamente y más aquellos residuos que son altamente contaminantes. En quinto lugar, limpieza. Las campañas de limpieza sin duda ayudan a eliminar la basura y en ese sentido vosotros la labor que hacéis recogiendo la basura en los entornos es un ejemplo para el resto de la población. Y por tanto, creemos que esas campañas son muy útiles y muy beneficiosas para dar a conocer lo que de forma altruista hacéis vosotros. Y por último, la posibilidad de implementar sanciones económicas, ya que hemos visto que para los españoles sería el tipo de sanción más efectivo de cara a reducir la basura en la naturaleza. Y con esto he terminado la presentación. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, como decía Eliezer, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Muy bien, muchas gracias, Manu. Sí, ha habido un par de preguntas que te voy a leer. Vale. Ajá. Em, Preguntaba el compañero Cata Salva, hablaba sobre la justicia restaurativa, aunque si no te importa la respondo yo porque estamos nosotros ahora mismo Sí. inmersos en todo este proyecto. El tema de la justicia restaurativa se refiere a un tipo de solución de problemáticas en las que ha habido pues alguna agresión, alguna conducta inapropiada, ya puede ser pues el botellón o algún tipo de daños al mobiliario urbano o cualquier tipo de digamos de comportamiento no adecuado. Es una manera alternativa de resolver este tipo de conflictos más allá de la sanción económica o de la privación de libertad si fuese algún tipo de delito mucho más grave, en la que, bueno, se intenta pues utilizar la justicia precisamente para poder hacer una restauración de dos tipos. Una restauración con las personas o con los elementos afectados y otra restauración que puede darse a nivel medioambiental. Es decir, utilizar esta restauración, esta justicia que se va a hacer para solventar este problema aplicando precisamente esa restauración medioambiental. Es decir, si por ejemplo se aplica para unas sanciones relacionadas con el botellón, pues en vez de multar a los chavales o chavalas que hayan cometido esta falta, pues por ejemplo, que sean ellos los voluntarios en unas labores de restauración de un ecosistema cercano o a lo mejor el mismo que se haya visto afectado por esa actitud, ¿no? Entonces, este tipo de acciones de justicia restaurativa que eh, estamos pues ahora mismo viendo diferentes posibilidades de aplicación en diferentes proyectos, pues son las que estamos estudiando ahora mismo y la verdad que tienen un muy buen resultado y es una manera un poco de poder aplicar restauración, es decir, que los propios ecosistemas se vean beneficiados de estas sanciones, más que pues una pura multa económica que realmente pues al medio ambiente no ni le va ni le viene, ¿no? El dinero que se mueve de un bolsillo a otro, sino que bueno, que aplicando directamente pues esas sanciones en el medio ambiente, pues obtenemos pues bueno, unos ecosistemas y un medio ambiente mucho más sano y mucho más cuidado. Comentaban también el tema que, por ejemplo, en el norte de África hay un desconocimiento del efecto de la basura sobre el medio ambiente. Sí, yo creo que es correcto, pero en concreto, por dar un ejemplo que no sé si alguno de vosotros conocéis, si habéis estado en otras de las formaciones, con los compañeros de la Asociación Alnitak, que trabajan en la zona del Mediterráneo, que tienen pues un barco en el que van haciendo seguimiento de microplásticos y tienen proyectos muy potentes relacionados con el tema de la pesca fantasma, que es toda esa pesca que se realiza involuntariamente
voluntariamente con artes de pesca que quedan abandonadas, se trabaja de manera conjunta con los gobiernos del norte de África, porque muchas de esas redes de pesca abandonadas proceden de embarcaciones de estos países, de Marruecos, de Argelia, en los que, bueno, pues digamos que no hay tanta concienciación con el tema del abandono de residuos en el mar y, bueno, que quizás no se conocen, ¿no? Las consecuencias que pueden tener, pues eso, que una red abandonada quede flotando por ahí por el mar y se pueda enredar, pues una tortuga o un delfín o cualquier tipo de fauna marina en ella y pueda acabar perdiendo la vida. Entonces se está haciendo esa labor de concienciación por parte de la asociación Alnitak y en la que, bueno, pues próximamente podréis ver los resultados de toda la labor que han hecho en 2024 que subiremos a la web y tendréis a vuestra disposición. No parece haber ninguna pregunta más, aunque veo que hay alguien que está escribiendo, así que voy a esperar a ver si nos plantea una duda más y si no, pues daríamos por terminada esta formación. Recordaros que ha sido grabada, que bueno, que os la enviaremos por mail. Yo creo que mañana al mismo mail en el que habéis recibido esta formación, pues tendréis el mail con la grabación para que lo podáis consultar de nuevo o enviársela a los compañeros que no hayan podido asistir, que sé que muchos venís representando asociaciones en las que, bueno, pues digamos que uno de todos viene y el resto luego puede ver la formación, así que seguro que resulta muy interesante. Y recordad que eso, que cerramos ya el año en Libera. La semana que viene tenemos los resultados del metro cuadrado por los montes, en las que ya tendremos el global de todo el año de la movilización de metro cuadrado y os los haremos conocer junto a una pequeña felicitación navideña. ¿Vale? Eh, Así que nada, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Manu, por haber estado ahí, por haber contado los datos, que la verdad que es un poco abrumador la cantidad de datos que recolectamos, ¿no? Cada año, Sí. pero tienen mucho sentido y es muy útil para nosotros saber un poco si las acciones que estamos llevando a cabo tienen resultado y cómo, ¿no? Conciencian a la gente con el paso de los años. Así que muchísimas gracias, Manu. Y nada, seguiremos contando con vosotros el año que viene para que podamos explicar todos estos datos a nuestros liberadores y liberadoras. Fenomenal, Eliezer. Muchas gracias a todos por haber estado pendientes. Y os deseo, pues eso, felices fiestas a todos. Y el año que viene, pues si hay oportunidad, contaros los nuevos resultados, que espero que sean aún mejores de los de este año, que ya han sido buenos en general, pero que el año que viene sean aún mejores que los del 2024. Eso es. Pues nada, como hemos dicho, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo, hasta luego.